Yoshua. Siéntanse bienvenidos. Si alguno de ustedes, bienvenidos. Si alguno de ustedes está interesado en integrarse, por favor escríbanos al correo inst@gmail.com. Así que lo vamos a poner también en la página de Facebook, o si bien puede también escribirnos por mensaje inbox en nuestra página de Facebook. Están también los libros y todos los textos que estamos utilizando, están también a su alcance. Nada más comuníquese con nosotros para que pueda seguirnos lección por lección. Así que esta es la segunda clase de nuestro precioso libro de Apocalipsis desde el contexto hebreo. Como usted sabrá, si vio los videos anteriores de la primera clase, lo estamos haciendo partimos desde la plataforma del estudio sistemático del método inductivo, para lo cual estamos utilizando pues este folleto de trabajo. Si usted lo puede adquirir, es una gran bendición. Y aparte, pues cada clase estamos entregando un texto que también puede llegar hasta usted acerca de ese contexto de la lingüística griega, por supuesto, porque el libro de Apocalipsis está escrito en griego, y pues le sumamos la cosmovisión griega. Así que sean bienvenidos aquí en clase y sean bienvenidos en línea. De verdad que es un gozo tener entre nosotros mujeres y varones tan amados, y que por sobre todo pues darle la palabra en nuestros corazones. Bienvenida Astrid, bienvenida Mayrita, bienvenida Critita. De verdad que es un gozo tenerlos aquí con nosotros. Yo les voy a entregar, como ya estamos grabando, ya no lo podemos hacer, estas hojas están un poco desordenadas, pero aquí hay un juego de hojas para cada una de ustedes. Háganme el favor de chequearlo, porque esto es lo que vamos a ver en clase. Primero vamos a ponernos en contexto de lo que vimos la semana anterior. Y quiero preguntarles para eso, quienes ya tenían su libro, no alcanzaste el libro, ¿verdad? ¿Por qué no te pegas con Lili? O con... ¿No? ¿Está bien solo así? Bueno. Entonces, ¿cómo les fue a ustedes con su estudio inductivo? ¿Ya nos ubicamos? ¿Sí? Muy bien. Vamos a entrar primero al contexto hebreo y después nos vamos a ir, como habíamos platicado la semana pasada, entonces al libro, porque básicamente es lo mismo. Bienvenida, qué gozo. Adelante. Ay, bienvenida. Adelante. Bueno, entonces la semana pasada, de acuerdo a las copias, estuvimos viendo ese contexto del libro de Apocalipsis que pocas veces suele tomarse en cuenta. Vamos a ir haciendo aquí unos cuadros que nos van a servir para hacer los contextos, y después los vamos a llenar de acuerdo al deber que hicimos en casa. A ver, ¿cuál fue el primer contexto que vimos la semana pasada? Y me lo dicen con el versículo, por favor. ¿Se recuerdan que estuvimos hablando que el libro de Apocalipsis tiene varios, como siempre, estamos acostumbrados en el método inductivo? El qué, el cómo, el cuándo, el dónde, ¿verdad? Y estuvimos hablando acerca de algunas cosas muy importantes. ¿Qué hablamos acerca? A ver, les voy a decir yo, de la geografía. ¿En dónde se desarrolla la escritura de este libro? En Asia. Muy bien. Ajá. En la isla de Patmos. En la isla de Patmos. Muy bien. Las 7 iglesias. Muy bien. A ver, ¿quién estaba en Patmos? ¿Y en qué versículo está? Muy bien. A ver. A ver. ¿Sí? ¿En qué versículo está yo, Juan? En el ¿Cuál? En el 1. Está en el 1, el 6. A ver. Tengan la mano todos sus. ¿Ya? Esto lo vamos a usar. El 4, 1, Sí, 4. ahorita, pero están todas revueltas. No. Sí, esas son las que agarran una cada una y entonces vamos viendo, por favor. ¿Cuántos juegos hay acá? No sé cuántos juegos hay. 1, 4, tú. Porque dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia. A ver. 1, 4 y 9. Quédate con esto. A ver, perdón,
atención, Lili, que no te puse atención. En el 9. Yo, Juan, Entonces, vuestro ¿tú cuál habías dicho, Lili? 1:4. Muy bien, estamos en el capítulo 1, entonces es en el 4, en el 9, ¿cuál más? ¿Hay otro? De que se refiere a él en el 10 porque dice que está en el espíritu. Ah, bueno, pero es que yo estoy hablando nada más del contexto, en dónde está. Entonces son Bueno, entonces, ¿quién escribe? Juan. Juan. Muy bien, ahora sí, entonces es en el 10, ¿verdad? Es en el 9 y en el 10. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos ahí? Muy bien. Entonces ya sabemos que es el apóstol Juan el que escribe y sabemos que estaba en Patmos. ¿Qué hablamos acerca de la ubicación en su libro? Por favor, busquen la página, no recuerdo si era la 36, donde está el mapa. Vamos a hablar acerca de eso. ¿No? no nos cae la línea. No, en nuestro folleto. Ahí hay un mapa que vimos la semana pasada. ¿Lo recuerdan ustedes? Bueno, entonces ahí vimos la ubicación de Patmos, que tiene una ubicación que es importante. Salud. Que es importante y que es determinante para la situación de la escritura del libro de Apocalipsis. Si alguien encuentra, por favor, estaba como página 36. ¿En qué página está? Creo que era 36, pero no recuerdo. ¿Cuál? En la 30 dice Gilpita, gracias. Es que me Donde quedé. dice cuarto día. ¿Perdón? Donde dice No, cuarto no, no, día. no, es un mapa. Ah, tu mapa. El mapa, sí. Ay, Dios. Página 30. Sí, Por a eso ver. saben que yo les aconsejo que de verdad compren su ley. Esto ¿Leis? No, no sirve. Compren su ley y ahí vamos a ir. Además vamos a ir, los voy a hacer trabajar bastante. Bastante. Entonces, sí, ya está ahí. Bueno, entonces vemos ahí, no lo dibujo porque ustedes lo tienen ahí, ¿verdad? Vemos que la isla de Patmos es una isla muy pequeñita que está enfrente de Turquía, ¿sí? Está ubicada arriba del Mediterráneo, que por cierto he de decirles que en la Biblia el mar Mediterráneo se encuentra o se conoce como el mar grande. Atrás está el Egeo y abajo de Patmos hay una isla que nos conviene conocer para el efecto del estudio de Apocalipsis. ¿Cómo se llamaba? Bueno, Creta también, pero más importante que Creta, vamos a ponerlo aquí afuera, pero hay una que es más importante. La semana pasada hablamos de eso y hay una razón por la cual no, está en sus hojas. Yo sé a quiénes voy a mandar a estudiar todas las semanas. La isla de Kos. Ay, ¿y qué? Kos. ¿Dónde está? ¿Por qué? Eso está en sus hojas de texto que vimos la semana pasada, que leímos. Ahí está. ¿Por qué razón es tan importante la isla de Kos y que tiene que ver con Patmos y que tiene que ver con Juan? A ver. Bueno, pues yo creo que lo vamos a volver a ver mejor desde el principio, ¿les parece? ¿Sí? Volvemos a tomar la clase 1. A ver. Aquí dice cuya importancia es directa. ¿Sí? ¿Por qué? Para este estudio, porque reclamaba desde el sexto antes de Cristo el culto de Leto, Muy bien, el culto del Leto. Muy bien. quien de acuerdo a la mitología griega era hija de los titanes, mezcla de dioses y humanos. Muy bien. Entonces, Kos nos da la mitología, pero también nos da otra cuestión importante que es la lingüística. Y de aquí vamos a ver que se desarrolla el metalenguaje hebreo. Muy bien. Entonces vamos a ir llenando. Yo creo que nos va a convenir repetir la clase anterior. Vamos a repetir, vamos a leer. Gracias a ti por estar ordenando las hojas, te lo agradezco muchísimo. Muchas gracias. Así no sé en este orden porque no tienen no importa, pero vamos a irlo leyendo despacio y entonces así a ustedes les da el tiempo de cuántos
¿Cuántos hay? Cuatro, y son dos acá, cuatro. Entonces, si me haces favor de repartirle a cada una de las que faltan, Gildita, que me gozo tanto de verte, mi hermana, y Mayrita también. Ay, tú no te mandas, la semana pasada ya con de las manos. Entonces, bueno, muy bien. Entonces, vamos a comenzar la lectura. Yo me quedé también sin hojas. Gracias a Dios por el quórum grande. Entonces, enfoquémonos en la clase, no nos distraigamos con las hojas y los libros y no sé qué. Enfoquémonos en la clase porque esto es, créanme, que el punto de partida para todo el libro de Apocalipsis. Entender esto, ¿sí? Entonces vamos a comenzar. Silvita, si tú me haces favor de leer una parte prudencial y después sigue Lili y nos vamos rotando y yo me voy a ir interrumpiendo con la explicación, ¿de acuerdo? Y sí, vamos a irlo leyendo. Como ustedes tienen en desorden sus hojas, mil disculpas. Vamos a hacer, cuando cambiemos de hoja, un preámbulo para que les dé tiempo a ellas a buscar la hoja que corresponde, ¿verdad? A ver, pues. La revelación de Yehoshua, parte 1. Primeramente es importante aclarar que el presente estudio es un estudio de las generalidades del libro de las revelaciones basado en la cosmovisión hebrea. El contexto para Apocalipsis es múltiple. Existen varios escenarios para analizar y tener una visión interpretativa correcta. Entre estos escenarios podemos mencionar el geográfico y un trasfondo de los distintos partidos de Israel de aquella época que tiene una incidencia directa en el cumplimiento de la escritura apocalíptica. Ahí nos quedamos. De aquí, ¿quién ha estudiado el método inductivo? ¿Sí? ¿Tú no? Mayrita sí, hermana Vicky sí. Entonces, muy bien. Entonces, ¿saben de lo que estoy hablando cuando hablamos del contexto que tenemos que analizar? Y esto nos da como consecuencia la razón de por qué el libro, cualquiera que sea, se escribe de la manera que se escribió y toca ciertos contenidos y los toca de la manera en que los toca. Y la excepción no es Apocalipsis. Es más, yo me atrevería a decir que es un libro que tiene una influencia de muchos siglos y hoy no sé si vamos a lograr llegar hasta allá, pero nos vamos a remontar incluso a 1800 años antes de la escritura de Apocalipsis. Y esta es la razón por la cual nos estamos guiando a entender por qué incide en Pablo el hecho de que haya estado en Patmos cuando escribe. ¿Por qué es importante saber que el mar Mediterráneo se llama el mar grande? Y, perdón, no es Pablo, es la costumbre. Bueno, y entonces el mar grande es el Mediterráneo. ¿Por qué el mar Egeo? O sea, ¿por qué es importante saber que saber que Juan estaba ahí, ¿verdad? Además, vamos a tocar el parámetro de justamente esto, la mitología, y es que el hecho de la geografía incide en la mitología, y la mitología a su vez da paso a lo que después vamos a conocer como el metalenguaje hebreo. La clase pasada hablamos algo de eso, poco a poco vamos a ir hablando de eso, porque el libro de Apocalipsis es propiamente un libro escrito en metalenguaje hebreo. Entonces, si no entendemos la geografía, si no entendemos la mitología, si no entendemos la culturalidad, incluso hasta el comercio, no vamos a entender el metalenguaje, ¿verdad? Así que este libro es un libro muy rico en cultura hebrea. No podemos estudiar Apocalipsis si no entendemos la cultura hebrea. Y es por eso que, pues como les digo, no sé, yo hoy traía preparada otra clase, pero nos vamos a ir a ver quiénes son los esenios, quiénes son los macabeos, quiénes fueron los hasmoneos, quiénes fueron los hasidim, porque si no entendemos cuál fue su papel dentro de la cultura, no vamos a entender Apocalipsis. Vean ustedes cómo esto es de rico. Quizá no es tan profundo cuando uno estudia Hechos o cuando uno estudia Romanos,
que por supuesto sabemos todos aquí, porque varios hemos estudiado aquí Romanos y Hechos y Hebreos, que por supuesto todo tiene su raíz en el Antiguo Testamento, y esto pasó muchos siglos atrás. Pero en cuanto al valor cultural, me parece, y eso es una mera opinión propia, ¿verdad?, que el libro de Apocalipsis tiene una carga cultural como quizá ningún otro libro, ¿verdad? Vamos a tocar, por supuesto, el libro de Daniel, que dio base a la literatura apocalíptica de principios de la era. Y pues vamos a hacer un viaje por todas las escrituras y por toda la historia, ¿verdad? Así que, por favor, Lili, puedes seguir con la ¿Dónde se queda? Además, existió una influencia importante en cuanto a la literatura circundante, la bíblica versus el de las culturas antiguas y la producción literaria de las sectas, sobre todo la esenia de Qumran, una serie de símbolos y expresiones en el lenguaje que constituye ese metalenguaje al que es debido acceder para no caer en una subjetividad lingüística, por ejemplo, la interpretación del caballo blanco. Muy bien, y entonces vemos que el libro de Apocalipsis es claramente un libro que nos habla en símbolos, ¿verdad? En señales y en símbolos. Y que por supuesto, bienvenida, adelante, y que por supuesto no podemos acceder a una interpretación correcta si no sabemos cuál es el contexto de este lenguaje, ¿verdad? A base de símbolos, como les decía. Por supuesto tiene una gran carga, o está basado, cimentado en el Antiguo Testamento, pero además trae una gran carga cultural acerca de, como lo acaba de leer Lili, acerca de toda la literatura de ese preciso momento y la culturalidad que era una cuestión común de los pueblos de Mesopotamia por su cercanía, por el comercio y por toda la interacción que existía. Entonces vamos a ver que realmente Otra cultura. es cabal, hacia ahí va Lili, gracias. Perdón. No, justamente te lo agradezco, porque qué bueno que los estoy llevando hacia donde quiero llevarlos. Esto plantea una culturalidad propia que da origen a las escrituras apocalípticas. ¿De acuerdo? Sigue, por favor. El aspecto geográfico y los mitos. Turquía era llamada Asia Menor, situada bajo Siria, Libia e Israel. Por el lado izquierdo los Balcanes, Grecia, el Mediterráneo en hebreo, el Mar Grande, Adriático y Egeo. El escritor del libro de Apocalipsis nos permite ubicarnos geográficamente en el capítulo 1:9, se sitúa en la isla de Patmos. Muy bien, entonces aquí para los hermanos que están, vamos a hacer rápidamente un mapa acá. Y entonces, vamos a ver qué mal hecho esto, pero más o menos. Sí, porque no pusieron Turquía ahí. Sí. No, no pusieron. Yo lo puse en el margen ¿Tú lo del... pusiste? Porque sí es importante. Es importante, porque además Turquía es lo que se conocía como Asia Menor, ¿verdad? Sí. Y Turquía es Constantinopla. Sí, lo que después se convierte en Constantinopla. Muy bien. Aquí hice muy grande Patmos, pero solo es para efectos de que lo veamos, ¿verdad? Y abajo de esto estaba Kos, pero muy cercano. Y entonces aquí estaban diseminadas las 7 iglesias. Kos era chiquitilla, entonces. Sí, era chiquitilla. Lo que sucede es que no es tanto lo chiquitilla como Lo pequeña. Lo que significa. como lo que representa, exactamente. La del papel. Gracias, Silvia. Entonces, les aconsejo que miren en un mapa mundi, un mapa bien hecho, porque aquí solo nos va a servir para cuestiones propiamente pedagógicas. No soy cartógrafa. Sí. Entonces, esta parte de abajo era lo que se conocía en la Biblia como Mar Grande, ¿verdad? Esta parte de acá como el Mar Egeo. Y había mucho comercio en toda esta parte de acá de Turquía. Entonces, Pablo estaba acá situado y, por supuesto, había una gran relación, como les digo, en todos estos pueblos. Y esa es la razón por la cual, como bien lo expuso Lili, se hizo una cultura
popular, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? El Salvador y nosotros compartimos muchas cosas, México y nosotros compartimos muchas cosas. Eso era lo que sucedía en ese tiempo. Por estar en el área. Por estar en el área, exacto, y compartir pues el mar, compartir el clima, compartir los alimentos, el comercio, las comidas, todo. Y esto es importante. Entonces, cuando hablamos de la isla de Kos, no hemos llegado ahí, pero marca un patrón cultural importante. Si me hace favor, ¿quién? Pastor, ¿podría usted continuar con la lectura? Por favor. La siguiente página. No sé dónde No, vamos. Yo, Johanan, vuestro hermano y participante en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Yoshua Amashá, estaba en la isla de Patmos. La isla de Patmos está situada frente a Asia. Un ratito para olvidar, ¿sí? Ah, ya, sí. Se lo damos un ratito, pastor. Sí, por favor. Prometo a las otras ponerles nombre. La isla de Patmos está situada frente a Asia, punta de la península. Juan escribe a las 7 iglesias que se encuentran dispersas justo enfrente. Cercana a Patmos se encuentran las islas griegas de Kos y Creta en el mar Egeo, y cuya importancia es directa para ese estudio porque reclamaba desde el siglo VI a.C. el culto de Leto, quien de acuerdo a la mitología griega era hija de los titanes, mezcla de dioses y humanos. Aquí, por favor, perdón, pastor, pongan mucha atención a lo que dice el mito. Pongan mucha atención porque esto es básico. Sí, pastor. El mito dice así: el dios Zeus, de aquí que muchos comentarios liberales expresen que el Apocalipsis es una copia de estas historias, se encaprichó con Leto y quería embarazarla, por lo que la perseguía. Logra embarazarla de 2 mellizos, Apolos y Artemisa. Veamos la imagen entonces de una virgen embarazada de un dios. Cuando Leto queda embarazada de Apolos, el dragón llamado Pitón, una serpiente antigua, quiso perseguir a Leto y matarla para impedir que Apolos naciera. De aquí que toma importancia el nombre de Pitón para protegerla. Los espíritus se llevaron a Leto a una isla y la cuidaron ahí hasta que nació su hijo. Cuando Apolos crece, logra matar al dragón o serpiente antigua con sus espadas. Muy bien. ¿Sigo? Hasta ahí. Gracias, pastor. Muy bien. Esto es un mito. Es un mito. Y es un mito común. Ahorita te doy la palabra, Lili. Y es un mito común para toda la región. Ya se conoce. A ver, un mito aquí en Guatemala, la Llorona. ¿Verdad? ¿Qué otro mito? El cadejo. El sombrerón. Y lo conocen en Cobán, y lo conocen en Quiché, y lo conocen en Utiapa. ¿Verdad? En México. En México. Latino. Exacto. Sí, la Llorona. ¿Verdad? Está en todos Historias, lados. sí, son historias propiamente culturales, ¿verdad? Entonces, esto mismo sucedía ahí, pero lo que es impresionante es ver la similitud que hay entre este mito y qué parte de la Biblia. La Apocalipsis, cuando habla de la gran serpiente. Muy bien, y para eso les voy a pedir favor que abran su Biblia en Apocalipsis capítulo 12. Y vamos a volver a establecer, pues quienes recibieron la clase pasada, ya está muy sencillo, me van a ayudar y vamos a verlo Pero más lo rápido. podemos ver aquí también, ¿verdad? Sí, lo pueden ver en su... Sí. Porque- Sí, de hecho, perdón, es mejor si lo vemos todos en el registro de observaciones En el 2, dijiste. En el 12, sí. Es más, realmente mejor porque si... ¿Dos o todos dos? tenemos- Dos. Ah, es que aquí no está el 2. No está en el registro. Eso era lo que yo quería No, decir. solo pasaron los primeros. Ah, entonces lo siento. Que falta. Que falta. Debería de estar. Bueno, Que podemos sí está pedir, todo el Apocalipsis. podemos pedir todo. Sí, Ah, yo digo que sí. Tiene Eso que es lo estar. lo vamos a yo quería pedir. Continúa. Sí, lo vamos a Ahí pedir. le dice. Muy bien. Entonces, si me hacen favor, donde lo tengan, el Y capítulo otra 12 de cosa, Apocalipsis. fíjate que lo hicieron con una letrita y no dejaron espacio. Para trabajar. No dejaron espacio. Bueno, mira, por cuestiones de la grabación vamos a platicar todo eso luego. Pero sí, vamos a platicar de eso. Si me hace favor, Silvita, léeme Apocalipsis 12. Apareció en el cielo una gran señal,
una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Muy bien, entonces ayúdenme por favor a encontrar las similitudes. La mujer embarazada. Empezando porque la mujer es que Virgen. es virgen. Es virgen. Sí. Es virgen. Luego está embarazada. Vestida Es de embarazada de un Dios. Muy bien. El dragón. el dragón. El padre El es. dragón. Voy a poner la D mayúscula, ¿verdad? Dios. Luego el dragón. ¿Qué otra cosa? Es llevada a una isla para Pero que no hay protegerla. persecución. Hay persecución de parte de él. Hay persecución. Luego es llevada. Ajá, a una isla para ser protegida. Y fue cuidada hasta que nació. ¿Y por quién es llevada? Por los el Cristo, espíritus. pues, Muy bien. los espíritus. 7. Ella no nació, y nació su hijo. Por los Y nace el hijo. espíritus. Y aquí vamos a poner los ángeles, ¿verdad? 8. Luego, ¿qué me Nace dijiste? el hijo. Nace el hijo. ¿Y qué hace el hijo? Vence a la serpiente con sus espadas. Sí, Vence a la serpiente la marca, sí. con las espadas. Con ¿verdad? las espadas, sí. Ay, cabal. Y Apolo. Pura casualidad ustedes, pura casualidad. ¿Qué más, Silvita? Apolo crece, logra matar al dragón o la serpiente antigua con sus espadas. Las voy a molestar con un escritorio por ahí. Perdón, Silvita, ¿qué me dijiste? Apolo crece, logra matar al dragón o la serpiente antigua con sus espadas. Con sus espadas. Aquí lo pusimos, vence a la serpiente con las espadas. ¿Alguna otra similitud? ¿Alguna otra similitud? ¿Algo más? ¿No? Nos quedamos ahí. Sí, yo creo que sí. Muy bien. Bueno, entonces se dan cuenta que básicamente... Solo hay una Quiso diferencia, no diferir. similitud, A ver, ¿cuál de es la que diferencia? Apolos es gemelo de Artemisa, no Muy nace bien. solo Apolo. Muy bien, y eso es importante remarcarlo, aunque realmente para los efectos de nuestro estudio no representa mayor, pues no interfiere. Pero sí es importante remarcarlo, ¿verdad? Que era Artemisa y Apolo. Apolo. ¿Y cómo se llamaba el dios que engendró a Leto? Apolo. No. No, Zeus. Zeus. Muy bien. Pero no pusiste Sí. ahí también que quiso Sí. impedir Ajá. ¿Saben por qué? Sí. para impedir que Apolo naciera. Muy bien, eso es importante, tiene razón. Impedir. ¿Y por qué razón? Que Apolos nazca. Porque él iba a matar al dragón. Muy bien, porque va a matar al dragón. Sí, Y pues. posteriormente, lo hablamos la semana pasada, ya hablando de este mismo mito, pero ya en otra época, en otra temporalidad, en el siglo I, se decía que este niño iba a destruir, ya desde la cosmovisión hebrea, a los que habían destruido el templo de Jerusalén. Importante, ¿verdad? Entonces, porque va a matar al dragón, la razón es que va a matar al dragón y el templo, ¿verdad? No les pongo más, pero si quieren ver ustedes ahí. O sea, es importante esto,
la razón por la cual algunos opinan que Pablo solo se fusiló este mito. Juan. Ay, Dios mío, dale con Pablo. Pero por favor, ustedes ponen Juan si yo digo, si yo digo Pablo. ¿Verdad? Entonces, esa es la razón por la que, y de la misma manera que sucedió con el libro de Daniel, vamos a tocar ese tema en un momentito. Pero siempre hay, ¿verdad?, quien se opone a la deidad de Dios y quiere buscar de cierta manera, por la razón de la culturalidad o de la exactitud de las profecías o incluso de la lingüística, y quiere decir que Dios no es Dios. Pero vamos a entender por qué es importante conocer el mito y cómo poder respaldar que esta es una escritura inspirada por Dios. Porque nos vamos a ir incluso en la misma culturalidad hebrea para entender cómo fue que Juan, ¿verdad?, jugó con todos estos términos. ¿Estamos ahí? ¿Vamos a ir? ¿Sí? Muy bien. ¿Quién sigue con la lectura? Y si alguien me puede ver la hora, por favor. 12. Muy bien. Hoy nos vamos a tomar unos 20 minutos más. Si me pueden hacer el favor, dime. Por ejemplo, esta culturalidad siempre fue aprobada por Dios, a pesar de que fueron los griegos los que la inventaron, por así decirlo. Vamos, o sea, es una pregunta un poco extensa lo que me estás haciendo. Es una manera didáctica y pedagógica que utiliza él, en este caso Juan, para exponer una verdad acerca de este Dios que es el creador, el único, ¿verdad? Y entonces se basa en la culturalidad para exponer que Dios en verdad es Dios. Ahorita con lo que vamos a leer me voy a tomar el tiempo y vamos a hablar un poquito más de eso. Pero sí, en cuanto a eso, por supuesto, Dios permite que el autor utilice esto como una metodología exactamente para trasladar una idea acerca de la deidad. Ahora, no es que a Dios le plazca, ¿verdad?, que los pueblos sean idólatras. No, ¿verdad? Pero lo vamos a ir viendo poco a poco y vamos a ir descubriendo. Entonces, ¿a quién le toca la lectura? ¿Pastor, sigue usted? Muy bien. Recio, pastora, por favor. Ahora vayamos a Génesis, establezcamos relaciones. En el Medio Oriente, en Mesopotamia y Egipto, el Éufrates, Tigris y el Nilo respectivamente eran considerados como la serpiente o la diosa de la fertilidad. Es importante recalcar la forma que toma como deidad femenina. De aquí que se diga que los ríos se serpentean y van dejando fertilidad a su paso. Por ello, esta deidad, bajo cualesquiera de los nombres conocidos, deidades femeninas, Ea, Isis, Enquis, etc., eran adoradas como la diosa de la vida y la fertilidad. Muy bien, ahí terminamos en cuanto a lo del mito, pastor. ¿Sí? Bueno, es importante. Este es el mismo entonces de la Siris y el Tamuz. Exactamente, sí, es que acuérdate que al final es lo mismo. Es la Babilonia. Sí, exacto. Y es que ahí es donde quiero ir. Porque fíjense ustedes que como una cuestión pues propia de la naturaleza, cada vez que crecen los ríos y que inundan los territorios, pues los dejan fértiles, ¿verdad? Y esta es la razón por la cual los pueblos semitas, pues como cualquier otro pueblo sobre la tierra, aquí lo vemos con nuestros indígenas, asocian una inundación con fertilidad. Pero como ya existía este mito, ¿verdad? Pues antes hay destrucción, tienes toda la razón, pero se asocia con fertilidad, ¿verdad? Con que se fertiliza la tierra. Y como los ríos tienen esa forma de serpiente, pues se asoció la serpiente con la deidad femenina de la fertilidad, y de ahí que tomaron distintos nombres estas deidades de acuerdo a los distintos pueblos, ¿verdad? Semitas, en este caso. Pero resulta que Dios, que todo lo sabe y que se anticipa todo, estableció en su Torá, que inicialmente era para el pueblo hebreo, ¿verdad?, la figura de la serpiente como la figura de la introducción de la maldad y del pecado a la tierra. Así que en la cabeza
de la culturalidad hebrea asocia la serpiente, como está descrito en el libro de Apocalipsis que acabamos de leer, ¿verdad? Como el dragón, como Satanás, es decir, el que se opone, ¿verdad? Como la serpiente antigua. Entonces, cuando, perdón, Como en Génesis. como en Génesis, sí, exacto. Entonces, cuando a un hebreo ustedes le hablan de esto bajo la culturalidad que sea, la semana pasada estuvimos hablando acerca de que hay una deidad que se para sobre una serpiente. Inmediatamente el concepto hebreo es irse a Génesis y saber que nada tiene que ver el Dios de Israel con Pitón. ¿Se recuerdan que así se llamaba? La mitología es la serpiente, ¿verdad? O Satanás, o el dragón, o la serpiente antigua. Son mutuamente excluyentes, eso es lo que continúa en la lectura. Entonces, ya el pueblo hebreo sentado, parado, firme en su Torah, no tiene ninguna, no es permeable, digámoslo así, ¿verdad? Para tomar toda esta culturalidad y rendirle culto a las deidades. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Bueno, si me hace favor, pastora, de seguir leyendo. En Génesis podemos apreciar que la serpiente es tomada por ícono de la introducción al pecado y la muerte, es decir, lo contrario a lo que el mundo idolatraba. Esto marca la mentalidad hebrea, para quien especialmente se escribió la Torá, de la siguiente manera, que aquella que adoraban las naciones paganas son muy poderosas, ricas, o milagros que fueran, eran símbolo del pecado y la muerte, que no había nada en común y que por lo tanto eran mutuamente excluyentes. Estas verdades se establecen claramente en el corazón del pueblo hebreo hasta el día de hoy. Además, podemos mencionar que existía otro mito mesopotámico, que era la contienda entre Dransky, Merodachi y Tiamat. La tía Matilde. Merodach, ¿cómo está escrito ahí? Merodach, con CH. Y Silaí, Medoraki, sí, así. El Meduranqui es. El primero era el Dios creador, el segundo era el Dios del mar. En la mentalidad antigua, el mar representaba el desorden y la enemistad contra Dios. En esto consistía en el lenguaje creado de la misma manera que en Génesis se habla del mar y Dios crea a partir de, a pesar o por encima del desorden, el mar. De aquí que el verbo vara, utilizado en Génesis, no tiene que ver con crear de la nada, sino más bien con poner orden. Dios organizó. Muy bien, esperen, por favor. Esta es una cuestión en donde empezamos a ver ya inicios del metalenguaje hebreo, ¿verdad? Esta es una cuestión no de interpretación, sino de lenguaje. Cuando nosotros hablamos, inmediatamente vienen a nuestra mente ciertas figuras, ciertas imágenes, ¿verdad? En el caso del español es muy sencillo, porque yo les digo a ustedes casa y rápido viene una representación de una casa. Pero en el lenguaje hebreo no es así, forzosamente, o no solo es así, sino que, acuérdense ustedes, como hemos visto en los diferentes estudios de los libros, una sola palabra puede representar muchas cosas. Y esto es lo que sucede aquí precisamente. Entonces, cuando se habla del mar, no solo es el mar físico como tal cosa, ¿verdad? Sino que además representa desorden y caos. Pero esto es una cuestión de culturalidad y de lingüística, ¿sí? Y entonces cuando se escribe en los Salmos o toda la escritura apocalíptica, ya sea Daniel, Apocalipsis, acerca del mar, inmediatamente ellos relacionan mar con naciones de desorden y aparte, sí, exacto. En ese sentido como gentiles, ¿verdad? Sin Dios, caos, exacto. ¿Verdad? No naciones, es que ahí es donde hay que entender. No es naciones como conglomerado de gente, como las personas, sino que naciones como conglomerado de gente que no tiene a Dios, por lo tanto, vive en caos, en desorden, ¿verdad? Es ahí donde Efesios nos dice, Efesios 2, que estando sin Cristo estábamos alejados de
¿Qué cosa? Pactos, promesas. Pactos, promesas, ¿qué La más? ciudadanía de Israel. La ciudadanía de Israel sin Dios y sin esperanza. Sin identidad. Exacto, eso es caos. Y en ese sentido es que habla Apocalipsis acerca de los pueblos, acerca de los mares o los océanos, y de la misma manera aparece, ya lo vamos a ir a ver ahí, a Salmos en un momentito, y pues en Daniel, ¿de dónde salen las bestias? Del mar. Del mar, exacto. Y Apocalipsis, exactamente igual. ¿Verdad? Hasta se va a entender más la Apocalipsis. Exacto, es que eso Con pretendemos. todos estos conceptos. Eso pretendemos, ¿verdad? Verlo desde un concepto adecuado, apropiado, ¿verdad? No solamente de una traducción del griego al español, sino nosotros, y el Señor así nos lo permite, vamos a pasar de la traducción del griego al español a la mentalidad hebrea, para poder hacer un concepto correcto. Exacto. Entonces, ¿a quién le toca? Marita, Después de esta, es donde dice Génesis. Se hizo un spoiler. No, la página la tengo, al terminar aquí no conozco, aquí termina. ya. Ok. Se hizo un estudio exhaustivo académico, literario y sistemático de los textos antiguos hasta llegar al siglo I acerca de los textos de la literatura apocalíptica en la época del segundo templo, escrita en Israel. ¿Qué hoja es la que sigue? ¿Quiénes tienen en orden, por favor? Aquí en la página, Apartada de cualquier pasión. apartada de cualquier pasión religiosa para poder relacionarla con los resquicios de estos antiguos mitos y tradiciones que fueron siendo reinterpretadas, adaptadas y puestas en perspectiva por la literatura judía. Esto es lo sucedido con la descripción que se ha hecho del mar y la serpiente. No es casualidad que en la Biblia encontramos en el libro de Apocalipsis, Daniel e incluso en los Salmos una bestia que sale del mar, porque como ya había quedado asentado, el mar representa lo opuesto a Dios, el desorden del caos. Este es el lenguaje metafórico o metalenguaje, como se había señalado con anterioridad. Un ejemplo claro de ello se puede encontrar en el libro de los Salmos. Este dice así: tú quebraste con tu poder al mar, monstruo de las aguas. Daniel, Salmo 74, 13, 14. Alguien que me haga favor de buscar el Salmo y lo vamos a leer. Y es importante recalcar que la hermenéutica hebrea la vamos a aprender a utilizar, pues claro, como la usamos con la hermenéutica griega. Pero además la hermenéutica hebrea tiene unos niveles más altos de interpretación y hacia ahí nos vamos a ir. No solamente un cruce meramente de textos como referencias cruzadas, sino que además existen otros contextos en la hermenéutica hebrea. Y ahí vamos a ir. Dime, ¿lo tienes en vida? O Lili, a ver, ¿qué es la cosa? Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas, magullaste las cabezas de Leviatán, lo diste por comida a los moradores del desierto. Muy bien, ahí. ¿Qué describe que había en las aguas? Cabezas de monstruos. Cabezas de monstruos. ¿Alguien tiene alguna otra versión? Estos son los dragones, Silvita. A ver, pero tú tienes otra versión que diga otra cosa. El ¿No? Leviatán, el Leviatán. Leviatán, habla de Leviatán, muy bien. De hecho, Job habla de Leviatán y lo describe. Job habla de Leviatán. Y lo describe precisamente como es. Y dice que tiene fuego en su boca y que sus pieles como escamas que ni siquiera una lanza puede atravesar. Muy bien, bueno, eso me sirve mucho para hacer una comparación, y a esto me refería a la hermenéutica hebrea. Cuando nosotros nos vamos a Apocalipsis 12, que estudiamos, que leímos hace un momentito, ¿se recuerdan que cuáles son los nombres de Satanás o de las... ya se los dije yo? A ver, ¿los otros? ¿Cuáles son? La serpiente antigua, La serpiente antigua. Lucifer. No, pero que están descritos porque estamos haciendo hermenéutica. Ok. ¿Verdad? O sea, textos cruzados. Ahorita solo Apocalipsis 12. El dragón, la serpiente antigua, la serpiente antigua Sí. Satanás. y Satanás. Dragón, Exactamente. Sí, Satanás. muy bien. Pero si nos vamos a Génesis, ¿cómo nos habla? ¿Qué nos dice? Como la serpiente. Como la serpiente. Ahí no se habla, no se dice que es serpiente antigua. Solo se habla de la serpiente. Es porque creció, mira. No,
Se convirtió en una serpiente más grande. No, el mal creció. No. Es que Sí. hace referencia, no. Lo que sucede es que en Apocalipsis habla de la serpiente antigua, ya sea eso iba, justamente. Pero en Génesis solo habla de la serpiente. No era antigua Porque todavía. hace referencia a Apocalipsis con Génesis. Esa es la serpiente antigua, la de Génesis. Claro, por eso dice antiguo. O sea, es la misma. Es Está la diciendo que misma, lo que nos está es llevando para allá. Eso es hermenéutica, Por eso hacer es ese así. cruce, ¿verdad? Claro. Y en otros textos, pues entonces ya habla de quién es Hasatán o Satanás, el que se opone. No nos vamos a ir porque no es el objeto de esta clase. Pero eso es lo que quiero que ustedes vayan captando. Pero si nos vamos a Apocalipsis y dice que es dragón, describan ustedes un dragón. Como si ¿Cómo se fuera llama? cabeza, Una serpiente con pájaro. Una serpiente más gorda, más grandota. Pero también tiene planta de cocodrilo porque tiene la cola Ahí está, perfecto. ¿Cómo tiene la cola? larga, llena de Larga, cabras, sí. Ajá. Bueno, ahora quiero que De hecho, traigan mira a la su piel del mente- cocodrilo. Siempre se la relaciona con un reptil. Eso sí, muy bien. Entonces, pero quiero que ahora se vayan en su mente. ¿Ustedes vieron la película de Mi Dragón y Yo? ¿Qué? Sí. Mi Dragón y Yo. Sí. No. Bueno. Es bien bonita. Entonces, acuérdense del dragón de la cultura china. ¿Sí? Eso sería un prototipo de lo que nosotros entendemos como dragón, ¿sí o no? Sí. Pues les cuento que para la cultura hebrea nada que ver. Nada que ver. Y esa es la razón por la cual en el original hebreo, que ustedes lo tienen en su hoja, dice Tanim. ¿Cómo? Tanim. Exacto, ahí está, ahí aparece, ahí se los puse en el texto. Sí. Esa es, o sea, se traduce al español como dragón. Pero si ustedes ven en el texto que ustedes me leyeron en el Salmo, no dice dragón, dice bestia o monstruo, o no sé qué otra cosa dicen otras versiones. Por eso la Cabeza de monstruo, sí. Por eso, exactamente, por eso. Entonces, nuestra mentalidad dista mucho de la mentalidad hebrea. Y esa es la razón por la cual a veces, cuando nos traducen del griego, del hebreo al español, como el español se reduce en tan poquito, comparado por supuesto, porque es una lengua muy dulce el español, ¿verdad? Y muy amplia, pero comparada con el hebreo se queda en pañales. Entonces, a veces el traductor se ve encajonado, reducido a usar las palabras que tenemos en español nada más, para darle una mera aproximación a lo que el autor quiere decir, ¿perdón? A la realidad del texto, ¿verdad? Y esto es lo que nosotros vamos a hacer con justamente la hermenéutica y la exégesis desde el punto de vista hebreo. Perdón, que dijiste dice bestia y qué más, disculpa. monstruo. habla de la bestia de 10 cabezas. Sí, exacto. Entonces ahí nos vamos a ir, entonces vamos a ir entendiendo todas estas cosas, ¿verdad? Es un dragón, la traducción literal debiese decir dragón, pero como nosotros nos vamos al dragón chino, ¿verdad? Entonces no funciona ahí esto. Y esa es la razón por la cual en Salmos se describe como, y Daniel también, exacto, la bestia, ¿verdad? Entonces, por supuesto, saliendo del caos de los mares, ¿verdad? Y acuérdense ustedes que nos decía en Génesis que el Espíritu de Dios, ¿qué cosa hacía? Sobre las Sobre las aguas. Y que estaba Pero desordenado. en eso que decía en el principio, ¿cómo estaba? En el principio estaba desordenado y vacío. Y hemos hablado muchas veces que ese desorden y vacíez quiere decir caos, ausencia de Dios. Perfecto. Vamos entendiendo ahí entonces. Bienvenida, Carol, adelante. Yo creo que si quieres te quedas por aquí adelante. Ay, gracias. Bienvenida. Bueno, entonces vamos entendiendo cómo se maneja esta cuestión de la lingüística, de la culturalidad, de los conceptos y por supuesto pues de los idiomas, ¿verdad? Entonces ahí es donde vamos a ir con el favor del Señor haciendo todo un cubo de aquellos que paquete, ¿verdad? Un paquete para irle poniendo todas estas todos estos detalles, armando rompecabezas tridimensional de lo que es Apocalipsis, porque realmente creo que lo habíamos estudiado
en un plano bidimensional. Nos hacía falta la culturalidad hebrea para poder llegar a la sustancia de las cosas. Exacto. ¿Quién sigue? Meirita, estabas tú, ¿verdad? Yo estaba leyendo. Por favor. Tanín, aunque su traducción literal correspondería a la palabra dragón, en la cuestión del concepto hebreo no obedece al contexto occidental. Por esta razón se ha traducido más bien como monstruo marino. Es importante resaltar que la literatura hebrea toma estos conceptos de historias como punto de partida, pero siempre coloca a Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, como el victorioso. El Dios soberano en alemán. Solo permíteme. Léeme eso, por favor, y después vamos Dios a... soberano. En alemán existe un concepto literario para esto, Vorlage, que quiere decir modelo literario de base, para desarrollar otros relatos con otra designación. Ubicándonos nuevamente en el mapa. Hasta ahí. Bueno, entonces vemos que en la literatura hebrea sí existe un concepto para esto que se manejaba ya en el tiempo de los hebreos, ¿verdad? Que es una historia de base sobre la cual construir otras verdades. Pero sí, ahora nos vamos a poner a comparar la mitología con lo que Juan escribe. En la mitología pues se establece nada más, digamos, las verdades, pero no hay una situación trascendental a raíz de esto. Simplemente el Apolos mata al dragón y se acabó, ¿verdad? Nadie sabe ya más de Zeus. Zeus nunca se mete con los mortales. Si ustedes ven en toda la mitología, no hay un dios que meta las manos y que sí. Una pregunta, para ver si estoy entendiendo bien. Ajá. Estás diciendo que en la cultura hebrea se puede tomar una historia, En la literatura. de la literatura hebrea, se puede tomar una historia como base para contar otra. Así es, exacto. Ok. Eso es lo que estamos viendo precisamente en Apocalipsis. Vendría a ser como aplicado a la gematria, que de unas palabras sale una historia, de unas letras. No propiamente, Bueno, porque fíjate que la gematria sí es propiamente de la sabiduría de Dios. Esto es de la culturalidad terrenal, ¿verdad? Gracias. Entonces, Y no tiene que como una ver metáfora, que exacto. Satanás le roba todo a Dios y robó eso para equivocar al hombre, no. Yo opino que también, fíjate el libro, también es una postura y eso sigue un poquito adelante, porque el hecho de que sea un pueblo el que escribe cierta historia no quiere decir que ese pueblo es el autor de la historia, ¿verdad? Y eso es lo que pasa también con todas las historias que vemos del diluvio, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces más adelante vamos a ir por ahí, no me quiero ir por ahí ahorita, sino que lo vamos a tocar cuando lo leamos. Dime. Esto en las similitudes lo que veo yo es que el diablo es un imitador. Entonces, él tergiversó en esa parte de la mitología para esa cultura esto, que es lo mismo que Génesis, cuando habla de la Virgen, habla cómo quedó embarazada y todas las partes que describe ahí en Dios. Sí, es lo que acababa de decir Lili precisamente. Y la respuesta fue que efectivamente, en la antigüedad debemos de entender que lo primero fue la lingüística. Entonces por eso incluso hay una Torá oral que precedió a la Torá escrita, ¿verdad? Y esa incluso hasta el día de hoy se va de generación en generación, ¿verdad? Porque es lo que en Guatemala decimos la publicidad de boca en boca, ¿verdad? Uno le cuenta a otro y otro sí, guateboles, ajá. Pero la van Uno le cambiando. cuenta- Sí, pero en el caso de los hebreos no tuvo mayor cambio, ¿sí? De hecho, las historias, si tú miras las historias de aquí, que las leyendas, ¿no? El misticismo de la Llorona, del Cadejo, casi todos te la cuentan de una manera similar, aunque nunca la hayan leído. Sí. ¿Por qué? Porque Ahí es una historia de boca en boca que los abuelos le van contando a los que vienen Así es. después. Me imagino que así es lo mismo acá. Precisamente eso es, cabal, lo que Meriel nos acaba de Y el decir. Popol Vuh también tiene muchas similitudes. Exacto, eso. Entonces podemos ver, bueno, y ahí ya nos podríamos ir también a mucho tiempo después,
en la Torre de Babel, ¿verdad? Claro. Porque acuérdense que Dios diseminó los pueblos por todos lados y no es casualidad, ¿verdad? Que haya muchos rudimentos culturales que sirvan como de base para las distintas etnias. De hecho, caminar la base que hicieron, el hoyo que hicieron para hacer la Torre de Babel, te llevaba 3 días. Eso te habla del tamaño que tenía esa torre y lo que el hombre pretendía hacer. Te llevaba 3 días a pie caminar para recorrer el diámetro de esa cosa. Qué tremendo. Entonces, ¿por qué? Porque estaba libre, bueno, ya Sí. tú sabes toda esa historia, ¿no? Sí, pues, Entonces, pero lo importante acá es que sí, o sea, hay muchos factores culturales que se diseminaron por todo el mundo ahí. Y no es casualidad que la ciencia hoy día constate que efectivamente todas las naciones del mundo, todas, venimos de Mesopotamia. O sea, ahí parte. Entonces, ¿quién por culturalidad, o sea, por cuestión lingüística, contaba estos cuentos de boca en boca, pero quién fue el primero en escribirlo? No quiere decir que sea el pueblo que dio origen a esa historia, ¿verdad? Así que estamos hasta ahí. Lo demás que se quedó ahorita medio suelto lo vamos a ahondar con lo que sigamos leyendo. Sí, por favor, Mary. Ubicándonos nuevamente en el mapa, recordamos que a la par de Patmos está Kos. En este mito que nos hace recordar Apocalipsis 12, los elementos y rasgos mencionados en este relato tienen una estrecha relación a lo anteriormente expuesto. Lo que no podemos decir es que Juan solamente narra la mitología, pues más bien establece cuál es la victoria de Dios aprovechándose de mí. Ahí está. Ahí quería llegar. Eso. Que era lo que estábamos estableciendo, perdón si te doy la espalda, que estábamos estableciendo hace un momento. Nuestro mito se quedó únicamente en la cuestión de que Apolos embarazó a la Zeus embarazó a Leto y Apolo mató al dragón. Bueno, y se acabó. Pero Juan utiliza esta historia como punto de partida para mostrar que el Dios de Israel es el Dios poderoso. Exacto. Que va a dar, ¿verdad? Que no cambia, entonces. Que no cambia. De ahí viene todo. Exactamente. Y que nos va a dar salvación a toda la humanidad a partir de una historia verídica. Porque esto se quedó en mitología. Pero sabemos que Jesucristo es Dios por los siglos de los siglos, permanece y es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y que gracias a su muerte en la cruz, hoy nosotros somos salvos y hemos sido trasladados de un reino al otro. Eso sí es trascendente. Eso sí marca la diferencia. Y este es el punto focal de Juan. Él se basa en lo que era una historia conocida por todos, un cuento conocido por todos, para mostrar como victorioso al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y la influencia que eso tiene en nuestras vidas, ¿verdad? Ahí estamos, con eso queda satisfecha la duda. ¿Sí? Muy bien, continuamos entonces. Por favor, Gilita, puedes. Perdón. Dime. ¿Por qué dice que Juan cuenta esa mitología? ¿Dónde dice lo de él? Porque, a ver, es que antes de que tú vinieras, establecimos la relación. Yo te aconsejaría que veas el video, Esperancita. No lo voy a repetir porque en eso pasamos casi toda la clase. Sí, pero ¿verdad? quiero saber dónde está la mitología. Apocalipsis de Juan. 12. Apocalipsis 12. Ahí ¿Es está. una mitología, es palabra? No, es que hablamos acerca, por eso te digo, yo te agradecería que veas toda la clase para entender por qué estamos diciendo lo que estamos diciendo. ¿Puedo? Por supuesto, esto es palabra de Dios, pero establecimos todo el contexto cultural de dónde salió todo esto. ¿Sí? Entonces, velo tú, Esperancita, y después platicamos, ¿verdad? Hazme. No, es Ok, que no, te voy a decir lo que yo entiendo, ¿sí? Dios tiene un plan desde Génesis. No lo voy a repetir. Lo va a repetir. Tiene un plan desde Génesis, desde que fundó la tierra, desde que pasó lo que pasó. Él tenía un plan.
Regularmente esto puede venir de tan antes que se habló y la gente de todas las culturas escucharon esta historia y crearon mitologías basadas en lo que habían escuchado que Dios había hecho, que porque había un plan desde el principio. Por eso tú ves en tantas historias, ves al Dios que viene, que hace, que deshace. Y lo que hizo, lo que está diciendo aquí es de que había una historia paralela de la mitología que era similar a lo que contó Juan. No quiere decir que Juan contó mitología, sino simplemente... Estás cambiando el orden de la cronología. Yo te aconsejo, porque entiendo perfectamente lo que tú estás entendiendo y te doy toda la razón que pienses lo que te estás pensando, por supuesto, y me alegra que lo pienses. Pero ve la clase desde un principio y te vas a lograr meter en todo ese contexto de la culturalidad que hemos estado hablando y entonces vas a entender por qué el punto de lo que se establece ahí. Y si tienes cualquier duda, lo platicamos, ¿verdad? Yo les voy a suplicar que vengamos a tiempo, porque nos perdemos de todo el bagaje, ¿verdad? Y entonces, y esto sí es tratándose de Apocalipsis, como hablamos, que es un libro tan lleno de simbología y tan lleno de culturalidad, todo lo que hemos platicado en la clase, al caer así de repente, por supuesto que da ideas, a tener ideas equivocadas de lo que se puede decir. Entonces, yo de verdad te insto a que veas toda la clase, no lo tomes a priori, ¿verdad? Sino que tómalo, velo y entonces después platicamos, ¿verdad? No me mires así. Esperancita, aquí se aplica que dice que no quiere decir que tales citas filosóficas sean la palabra de Dios, ni que el mito citado por Juan haya sido realidad. Estas son solo ideas, historias que sirven para Dice que explicar me siento que Juan. Bueno, pero no voy a seguir. Es que no le ha cogido el hilo. Sí, no. Solo que no es un mito de Juan. No, es que no estamos diciendo que es un mito de Juan. Pero no yo. No. Mira, yo creo que no, con todo respeto y el amor que te tengo, no lo puedes juzgar porque acabas de venir. Escucha toda la clase y entonces con un juicio pleno tú puedes ya emitir tu propio juicio, ¿verdad? No te vayas solamente por lo que veniste a oír de último. Y te lo exhorto y no te vayas a perderte una gran bendición por lo que tú crees que estás entendiendo, ¿verdad? Léelo, o más bien, pues sí, léelo y ve el video y entonces yo creo que será un juicio certero que tú podrás emitir, ¿verdad? Te lo dejo como una exhortación, ¿verdad? No quisiera que por una idea equivocada que te estás formando te vayas a perder una bendición, pero la que escoges eres tú, ¿verdad? Es que no me pierdo la bendición, si yo tengo bendición todo el tiempo, el hecho de que No, la bendición. la bendición de la clase. Si No estoy tomes. pendiente. Bueno, entonces perdóname por lo que te dije, disculpa, ¿verdad? No quiero yo entrar en polémica en ningún punto. Sí. Yo creo que esto, tal vez esta parte que les voy a leer ayudaría un poquito. Dice, tal es el caso del apóstol Pablo que varias veces citaba filósofos griegos, cosa que no quiere decir que tales citas filosóficas sean una palabra de Dios, ni que el mito citado por Juan haya sido la realidad. Estas son solo ideas, historias que sirven para explicar el mandato bíblico. Exactamente. Sí, son símbolos, ¿verdad? Pero es que lo hablamos claramente todo el transcurso de la clase, ¿verdad? Llevamos hora y media hablando acerca de esto, ¿verdad? Entonces, por respeto a todos los demás, no me quiero quedar ahí, ¿verdad? A ver, ¿a quién más le tocaba leer? A ver, Tilita. Contar contigo no se está convalidando el mito. Juan tampoco está plagiando una historia para enraizarla, solo está aprovechando una situación cultural para resaltar la gloria de Dios. El hebreo tiene una fuerte carga cultural que relaciona estos conceptos, pues conoce estos mitos y los relaciona con la verdad bíblica. Por ejemplo, la serpiente con el mal. Jesús es Apolo. Es griego o romano, es hebreo, es griego o romano, es hebreo. Así podemos decir que el mito de repercusión mientras
ubicación geográfica de todas las deidades antiguas, en contraposición del único y verdadero Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, quien reina eternamente y para siempre en el cielo, en la tierra y debajo de esta. Es un Dios ageográfico. Ahí está, y es que es importante entender, ¿se acuerdan que hablamos de Pitón, ¿verdad? Serpenteando por toda la Mesopotamia, que tomó distintos nombres de distintas deidades, ¿verdad? Ea, Acera, qué sé yo, Isis, exacto. Pero cada deidad tenía un área geográfica, un territorio delimitado, y de ahí es donde se basan todos los hermanos que hablan acerca de la batalla espiritual y acerca de estos territorios que son de ciertas y exclusivas deidades. De aquí sale ese concepto, ¿verdad? Es de aquí. Porque si, por ejemplo, yo era de Caldea, de Ur, y alguien era de, dígame otra ciudad, de Éfeso, entonces la deidad de Ur no tenía nada que ver con la otra. Entonces yo, si me cambiaba de domicilio, ya no podía invocar a la deidad de Ur, sino que ahora, porque eran la de geográficos, Ur no tenía incidencia ahí. Entonces si yo le pedía por, qué sé yo, por la cosecha, no me iba a hacer caso porque no se podía meter donde estaba la otra, ya en otro territorio. Y así funciona lo espiritual. exacto, de ahí vienen los Exacto. de Eso que es lo que los digo. demonios o las potestades Son malignas territoriales. son territoriales. De ahí sale, efectivamente, de ahí es. Entonces, en contraposición con el único Dios, que es Dios en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y todo le pertenece. Entonces vemos cómo Juan va estableciendo estas analogías, ¿verdad? Y esa es la razón por la que utiliza la mitología. Acuérdense ustedes que Juan seguramente no pensó que 2000 años después nosotros íbamos a estar estudiando esto. Él lo pensó para las 7 ciudades que están aquí, que hablaban el mismo lenguaje que él, que tenían en su mente este chip de Pitón, de Sí, de lo que se maneja. Apolos, era lo común, sí, era lo común, ¿verdad? Y entonces tomó esto y lo usó para demostrar esto es lo que se dice, pero esto es La verdad. esta es La verdad. Exactamente. Continuamos, Gilita, por favor. Por otro lado, las deidades nunca metieron sus manos para salvar a ningún mortal o pueblo, contrapuesto a la salvación que hemos recibido por medio de la obra de Yeshua en la cruz. Los dioses vivían en su mundo y los humanos en el suyo. Podemos citar el código Hammurabi: Dios está en los cielos, hay paz en la tierra. En la antigüedad solo se hacían ofrendas dedicadas a las deidades para tenerlos contentos y apaciguados. Muy bien, esto es importante, ¿verdad? Porque este es otro punto de comparación. A las deidades mitológicas les importaba un bledo, la gente. No les importaba. Pero Juan establece en todo el libro de Apocalipsis que la razón por la cual se da todo lo que se da es que es el hombre. La razón por la cual es el hombre. Porque Jesús vino a morir en la cruz. ¿Por quién? Por el hombre, por nosotros. Y entonces ahí establece la verdad contundente de la salvación. Entonces vemos ahí, ¿verdad? Cómo Juan va haciendo esta comparación de lo que se creía, ¿verdad? De lo que era una cotidianidad con la verdad de la palabra de Dios. Sí, puedes seguir, por favor. Pero no sé ¿No qué- sabes qué hoja? Sí. ¿Cuál toca? ¿Alguien que me diga? Tristemente esto se traduce. ¿Perdón? Tristemente esto. A ver. Tristemente, esto se traduce hoy en día a los estados laicos, Dios allá arriba y aquí que no se meta. El código Hammurabi, 1800 a.C., es contemporáneo con Abraham, de acuerdo a los hallazgos arqueológicos. Es importante contemplar que todas las tradiciones religiosas, sean mitos o verdades bíblicas, empezaron con una transmisión oral y luego la escrita. Entonces debe señalarse que, aunque un pueblo haya registrado por escrito de primero cierto hecho o historia, no quiere decir que surgió de él. Esta aclaración es importante debido a que esto se ha usado para decir que el código Hammurabi fue la base para los escritos de Moisés,
pero más bien podríamos decir que quizás Abraham le enseñó a David. Muy bien, esto es importante y es lo que ya habíamos tocado brevemente. Todos los pueblos comenzamos, antes de la escritura, pues fue la lingüística, la oralidad, ¿verdad? Entonces pasaron los conceptos y todas las historias, los mitos, los conocimientos de uno a otro oralmente. Y no es la excepción el pueblo hebreo. El pueblo hebreo también, como le repito, ¿verdad? La Torah oral es eso, ¿verdad? La oralidad entre padres e hijos. De hecho, quienes estudiamos fiestas se acordarán que uno de los preceptos importantes de Pesaj es la oralidad, ¿verdad? Y le contarás a tus hijos, ¿verdad? Y a los hijos de tus hijos. Y lo dice constantemente la Biblia, la oralidad. Y después surge entonces la escritura. Y esto es lo que pasa pues también aquí, ¿verdad? Es importante señalar nuevamente, y por eso está marcado ahí con lo del Código Hammurabi, que es 1800 años antes de Jesucristo, en donde ya se narran este tipo de mitologías sumerias, historias, exacto, que por supuesto tuvieron una implicación cultural en todos los pueblos de la Mesopotamia. Y es aquí donde algunos dicen que Abraham se basó en el texto de Hammurabi y posteriormente el texto y que posteriormente Moisés tomó el texto de Hammurabi para escribir todo lo que escribió. Nosotros sabemos que no es así. Y regreso otra vez, el ejemplo que se podría tomar claramente es Daniel. Por el libro de Daniel es proféticamente tan exacto que hay muchos que quieren negar la veracidad de la palabra de Dios y dicen que del capítulo 1 al 6, vamos a ver si es al 6, fue escrito previo a todos los imperios, pero que del 6 en adelante se escribió en la época helenística. ¿Cuál es la época helenística? No, la época helenística. Los griegos. ¿Y esto qué número de imperio es? De acuerdo a la estatua de Daniel. El cuarto, ¿no? Muy bien. Primero es Babilonia en la cabeza. Luego Asiria. Después Medo-Persa. esto es Medo-Persa. Sí. Ajá, y aquí es Grecia. Es Grecia, es el tercero. Es el tercero. Entonces, según algunos estudiosos dicen que como es tan exacto, sobre todo cuando se trata del capítulo 8, ¿verdad? Que Daniel no pudo haber tenido ese espíritu profético. de profecía, y a verlo, es que de verdad que describe hasta el chaleco que tenía Calomán. O sea, de verdad es impresionante cuando uno ve con un atlas y ve el capítulo 8 de Daniel, es exactamente lo mismo. Y otra cuestión, la cuestión de ¿qué hora es? 12:30. No, es que preferí mejor seguir en esto. Entonces, la cuestión de la lingüística, porque de la misma manera que vimos lo del dragón en Salmos, y que vimos en Génesis, y que vimos después en Apocalipsis, hubo muchos autores que ni por chiste se conocieron, ¿verdad? Y entonces no hay manera de establecer una relación lingüística entre unos y otros, a no ser el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Claudia, existe algo. El pastor nos decía en una ocasión de que Satanás nunca te va a decir una verdad completa, pero tampoco una mentira completa. Él te dice las verdades a medias. Entonces Satanás pudo revelarle a todos estos pueblos muchas cosas a medias y a su sabor y antojo. Entonces, ¿por qué el original, el Dios que hizo el plan, que tiene todo esto, no va a poder usarlo si Él lo hizo? Pero en esta ocasión nos va a decir la verdad completa. De allí que el mito sea parecido a la realidad. Pero no nació la realidad del mito, sino el mito de la realidad. Sabiendo que Satanás tiene conocimiento inclusive en películas de ahora mismo, y tú ves mucha revelación satánica.
Así es. Tú tienes películas como las de Keanu Reeves, por ejemplo, donde hay revelación y no se la dio Dios. Bueno, sí, Es un conocimiento satánico que Satanás da. Entonces, no podemos decir nosotros todo lo que el mito dice es mentira porque lo sacaron de la realidad. Pero no voy a dejar de usar yo la realidad porque Satanás me la quiso robar. Eso es lo que yo entiendo, ¿verdad? Porque en mi mente también se hizo así como un cortocircuito y te entiendo. ¿Cómo así es? Bueno, es que sí. Bueno, entonces, continuamos por favor con la lectura. ¿Quién iba? Yo. ¿Quién? ¿Tú? ¿Vas tú? A ver, a ver. Esperaste. Acá. Francisca, yo. Bueno. Esto mismo sucede, ahí está, ¿verdad? Sí. Esto mismo sucede con el Talmud y la Mishnah, parte más antigua que es del 250 después de Cristo, y el último libro del Nuevo Testamento es Apocalipsis, que se describe en el 90 después de Cristo. Ahí está, y permíteme que te voy a interrumpir un segundito. Cuando nosotros oímos acerca del Talmud babilónico y acerca del Talmud de Jerusalén, pensamos que se remonta quizá a Babilonia, al de la cabeza de la estatua, pero no es así. Aquí están las fechas. Y resulta ser, y esto es muy importante de entender, que en el Talmud hay cosas que si ustedes lo leen, que por cierto no les aconsejo que lo lean, pero si ustedes lo leen, hay cosas que son aprovechables. ¿Y saben de dónde nacen? Del Evangelio. Y lo último que se escribe dentro del Evangelio es el libro de Apocalipsis. ¿Y por qué se le puede llamar Evangelio Apocalipsis? Porque son las buenas nuevas de salvación. Así. Entonces, le dan ciertos detalles, ciertas historias, cierta congruencia al Talmud, pero está basado en el Evangelio, en los 4 Evangelios, en las cartas y por supuesto en Apocalipsis. Un ejemplo plausible de esto es la expresión Avinu. ¿Dónde se oye la expresión Avinu? ¿Dónde se oye? Hay una oración que... Avinu Malkein. Exacto, Avinu Malkein. Eso quiere decir Padre Nuestro que estás en los cielos. Fíjense ustedes que la culturalidad hebrea establecía que los padres y los hijos, o sea, tenían una relación de mucho respeto, pero también muy, muy cercana. Y entonces la expresión coloquial era Avinu. Así le decían los niños a los papás, como una cuestión de culturalidad 2 siglos antes de Jesucristo y 2 siglos después. Pero jamás, nunca, en las escrituras divinas, digamos, en la Tanaj, en la Torah, jamás se había encontrado esta expresión de alguien para Dios Padre. Nunca. Lo más que se había encontrado era el Abed. Y esto, en el caso, por ejemplo, de David con Saúl, en el caso de Eleazar con Elías, ¿ya? Pero Avinu, que es como papito, cercano, mío, ¿ya? Jamás, nunca. Y da la casualidad que se encuentra en el Talmud babilónico esta expresión de continuo, y a partir de eso las escrituras rabínicas empiezan a hablarle a Dios no solo con el término Avinu, sino que además ya como un Dios cercano, de tú, porque anteriormente solo se trataba a Dios de usted. Entonces vemos cómo esa culturalidad es brota y es permeable y permea la cultura, ¿verdad? Obvio, es una redundancia, pero no sé si me doy a entender hacia dónde vamos. ¿Sí? Por favor, hazlo. Muchas de las ideas del Talmud, las buenas, se derivan de ideas del Evangelio. Ejemplo, en el Talmud de Jerusalén 500 después de Cristo, en el tratado Brajot, capítulo 5, página A, está reproducida en la versión judía el tema de Leto y Apolos. Se habla de que hay una mujer judía embarazada en los días de la destrucción del templo. Están buscándola para matar porque ella quedó embarazada ese día
y dice que ella va a dar a luz un hijo varón que destruirá el imperio que destruyó el templo. El relato cuenta que la persiguen para matar al hijo. El anticristo ahí aparece mencionado como Ármidos. Sí. Que de acuerdo ¿Cómo? Ármidos. Ármidos. Que de acuerdo a la mitología es Rómulo quien fundó Roma. Muy bien. Miren, ¿ustedes creen que los rabinos creen en el Apocalipsis? ¿En nuestro Apocalipsis del Nuevo Testamento? No. No, por supuesto que no. Pero da la casualidad que, así como María lo estaba explicando, aparece en el Talmud de Jerusalén 500 años después. Esta misma mitología, solo que ahora varió un poquito. Porque se recuerdan ustedes que para los judíos el hecho de la destrucción del templo en el año 70 y la destrucción anterior ha sido una cosa tremenda. Ajá. Que hasta el día de hoy, acuérdense ustedes que hay un día en el cual todavía se conmemora, se llora la destrucción del templo. ¿Verdad? El Nereal, exacto. O sea, es una cuestión, por supuesto, nosotros entendemos la situación espiritual, pero veámoslo desde el contexto cultural. Porque hay judíos que ni siquiera son practicantes, pero que todavía, o sea, la cuestión del templo es una cuestión de cultura intrínseca, arraigada en ellos. Entonces, en el Talmud se describe esta situación y se habla acerca de que este hijo del Eto va a destruir a los que destruyeron el templo. Pregunto yo, ¿qué imperio es el que destruyó en el año 70 el templo? Romano. Roma, guiado por Tito, ¿verdad? Entonces, fíjense lo que dice la culturalidad, estoy hablando de culturalidad, que el que fundó el imperio que posteriormente destruyó el templo es el que vendrá nuevamente para volver a destruir toda la culturalidad y además, súmese a eso, la espiritualidad. ¿Verdad? Ninguna casualidad. Es que lo que hablábamos del principio es la serpiente antigua que está mintiendo y dando su susurro desde el primer, a la mujer a la que le habló y ha seguido en toda la historia y toda la humanidad. Así es. Y porque O sea, no hay para dónde. Y porque es un dios psíquico, exacto. Lo que ha de ser, será. Lo que sí, Eclesiastes 1:9. Es que no es innovador. Nada nuevo hay debajo del sol. Sí. ¿Verdad? Lo que fue será y volverá a ser. Así es. Efectivamente. Sí, Vita. Con respecto al Talmud y la Mishnah, es como dices tú, que son solo libros similares que amplían, pero que la Torá es la que verdaderamente es en la que creemos. Así es, La Mishnah totalmente. y el Talmud solo ejemplifican, toman un poco como de la verdadera Torá, pero la verdad completa en todo está en la Torá. Así es, Vita. Y es importante hacer la aclaración. La Mishnah es un comentario de la Torá y el Talmud es un comentario de la Mishnah. Entonces son comentarios de comentarios. Por eso yo le digo, no lo lean. No lo lean. ¿Verdad? Porque realmente... No nos enriquecer en nada. No. Pero en este caso para nosotros es importante entender qué es cada cosa. Nos vamos a ir a ver qué es el libro de Enoch. Nos vamos a ir a ver, como les decía al principio, que es la Mishnah, que es el Talmud, que son los esenios, que son los saduceos, que son los fariseos, porque todos estos tuvieron una influencia importante en la... ¿Perdón? Una participación. Si no participación, influencia en todos los conceptos hebreos de la época, y esto es a donde queremos llegar, ¿verdad? Seguramente lo vamos a hacer la próxima clase y ahí sí ya vamos a hablar justamente de qué sucedió con los macabeos, qué pasó con los distintos partidos de Israel para entender qué había en la mente de Juan a partir de toda esta situación política, religiosa, económica y poder él escribir en base a los escritos de Qumran, porque ahí está la clave. Así que no sé qué hora es. Menos 10. Menos 10. Bueno, entonces vamos a parar acá
por favor, No no me terminamos de quise leer. ir. No, fíjate que como tenemos refacción pendiente, hay quienes se tienen que ir puntuales. Para la próxima semana no quise tocarlo del método inductivo porque como hay a quienes hasta hoy se les dio su libro, entonces por favor hagan la lección 1 para la siguiente semana, ¿verdad? Ya con lo que vimos aquí, pues les va a ayudar bastante, y quienes no vinieron la semana pasada, vean el video porque ahí hicimos bastante para la inducción del método inductivo, ¿verdad? Así que ¿Dónde sale en tu video? El fíjense video, que creo que ahí está. no, está en vida, pero yo creo que, ¿saben qué? Tal vez me hacen un favor de pasarse una hojita y me dicen a quiénes les tengo que mandar invitación, y con gusto yo les mando invitación más tardecito, pero cómo aparecen en Facebook, porque a veces las busco. A Lili me costó un montón encontrarla porque escribe Lili de otra manera y no habíamos... Sí, pero pónganme para tener presente cómo las tengo, cómo aparecen ustedes pásense una hojita y me ponen cómo aparecen en Facebook para que me sea más fácil buscarlas. Es que a veces aparece Juan Pérez. sí, o solo la inicial o solo Ani o no sé cómo, y que no vaya a andar acordando. A Lili me costó miles encontrarla por esa razón, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a orar. Vamos a orar para despedirnos. A ver, Padre, te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por el estudio de tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que tú no cambias y tu palabra no cambia, porque tú eres sí y amén, Señor. Gracias, Padre, por la revelación en estos tiempos, porque como está escrito en el libro de Daniel, para estos tiempos dejaste tu instrucción, Señor, y estás quitando los sellos. Te pedimos, Padre, que hables a nuestro corazón y que, Señor, siembres en él toda buena semilla de tu palabra, Padre. Que toda palabra de hombre se caiga a tierra y que no dé fruto en nuestra vida, pero que tu palabra sea respaldada por el poder de tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por los que estamos aquí, por nuestras familias, por los aquí representados, Padre, y por aquellos que nos están viendo en línea. Te damos gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Pero si no vas a quedar.